aquí compartiendo con nosotros esta conversación que esperamos tener alrededor de uno de los escritores fundamentales en la historia de la literatura mexicana y latinoamericana y universal, como lo es Juan Rulfo. Nos iba a acompañar Julio Ortega moderando y haciendo algunas preguntas, pero como no está aquí, lo que Alberto y yo hemos decidido hacer, hemos organizado un pequeño programita alrededor de algunos tópicos, y después al final de eso pues nos gustaría mucho oírlos, escuchar si tienen algunas preguntas y así extender el diálogo con todos ustedes. Le agradecemos a los organizadores la invitación y la posibilidad de estar aquí, pero sobre todo, como siempre, estamos aquí porque ustedes están aquí, entonces muchísimas gracias. Bueno, y aparte me da mucho gusto compartir este espacio con Alberto, un escritor al que admiro mucho, de estas generaciones muy pujantes en México. Y lo que decidimos hacer el día de hoy es empezar primero con una especie de historia más personal acerca de cuáles fueron nuestros primeros contactos con la obra de Juan Rulfo. Cada uno les vamos a compartir estas pequeñas historias, y de ahí tal vez después pasaremos a lo que consideramos cada quien desde su punto de vista, que son los elementos que nos mantuvieron como lectores de Juan Rulfo, lo que se espera y lo que no se espera que se diga también alrededor de Juan Rulfo, y hasta ahí llegamos en términos de planeación. Ya después pues iremos siguiendo la conversación y por supuesto que estaremos también muy gustosos de escuchar sus preguntas. Entonces, como yo hice la introducción ahora, le toca a Alberto iniciar con su historia y sus primeros acercamientos a la obra de Juan Rulfo. Ah, qué barbaridad. Bueno, sí. Muy buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Es muy feliz, de veras, el poder venir a platicar de Juan Rulfo, simplemente. Es muy curioso porque en México, por lo menos Juan Rulfo, durante largo tiempo ha sido un autor tenido por clásico, con todo lo bueno y con todo lo malo que eso implica. La parte buena y mala la ve uno desde la infancia, o a mí me tocó verla desde muy pronto, porque Juan Rulfo es un autor de los que prescriben en las escuelas. Entonces, el profesor, en mi caso fue en primero de secundaria, el profesor de español decía, para la próxima se leen todo Pedro Páramo y todo el Llano en Llamas durante el fin de semana, y regresando me traen el resumen y cuál es el mensaje. Y entonces ya desde ahí es una labor así como muy problemática, porque no nada más hay que leerse ambos libros que son delgaditos, ¿no? Digo, este es un volumen típico pues de la obra de Rulfo, para dar el ejemplo. Son delgaditos, sí, pero en general la gente joven no está acostumbrada, ni habituada ni dispuesta a leerse un libro, ya no digamos dos, a lo largo del fin de semana, que es cuando se supone que no tiene que estar trabajando en las cuestiones de la escuela, y menos todavía tratar de sacarles el mensaje. Esa idea extraña de que los libros son como una especie de tubo de pasta de dientes, ¿no?, a los cuales hay que exprimirlos para sacarles la pasta, que es como el mensaje, la moraleja, la idea positiva, y luego ya tira uno el libro, pues, porque ya se quedó con la pasta. Esa tarea fue muy, muy complicada, nadie la hizo adecuadamente, yo tampoco la hice adecuadamente, pero a mí me dio mucha curiosidad porque el libro donde yo conseguí la obra de Juan Rulfo, lo que entonces todavía se llamaba la obra completa de Juan Rulfo hasta la fecha, porque hasta su muerte siempre existió la esperanza de que sacara alguna otra cosa, de que lanzara su segunda y tan anunciada novela de la Cordillera, que mencionara algunos otros textos, en fin. La edición que yo tenía era una edición barata que publicó la editorial Planeta, que era digamos prácticamente todo lo que había: Pedro Páramo, El Llano en Llamas, y una seccioncita que decía otros textos, que eran dos textos nada más, dos cuentos tempranos que Rulfo no recogió en El Llano en Llamas. Uno se llamaba Un pedazo de noche y el otro se llamaba La vida no es muy seria en sus cosas, y eso era todo.
eso era lo que había. Y sin embargo, no solamente tenía la portada de este libro una imagen que era muy evocadora, para mí lo fue en su momento, que era una procesión, como procesión funeraria que iba caminando por algún lugar, no se ponía el llano, ¿no? Aunque no había llamas por ninguna parte. Una procesión funeral de las que en México son pues un asunto muy, muy curioso, porque ya entonces me había tocado ver y participar en más de una de ellas. Cuando fallece una persona, la costumbre es que por lo menos en la zona del país donde yo vivía, se hace inmediatamente las llamadas necesarias para expedir el certificado de defunción, para llevar algún tipo de doctor, y luego para organizar la procesión, que es conseguirse el ataúd, meter a la persona en la caja, meter la caja en una carroza, lanzar la carroza a que vaya recorriendo la ciudad despacito, avanzando hacia el cementerio, y detrás los coches de todos los demás, de toda la gente, de todos los que fueron parientes del muerto o de la muerta, según el caso. Todos se estacionan llegando al cementerio, se hace el ritual pues, de cargar el ataúd hasta la tumba, se le deja y ya más o menos se oye así, ¿no? Y uno sabe que esas procesiones son descendientes motorizados de procesiones mucho más antiguas, en las cuales la gente iba caminando e iba avanzando, pues quizá, por ejemplo, entre un pueblo y un cementerio, a través de un camino de tierra, a través de una ranchería, tratando de llegar pues, todos juntos, ¿no? A despedir de último a la persona. Pocos años antes de que yo tuviera ese libro en mis manos había muerto mi abuela, que era la matriarca de la familia, que era una señora muy perra, como decían, y que el cáncer se la acabó y que la redujo a una especie de fantasma. Era un ser ya fantasmado antes de morirse. Y me acuerdo que esa fue la primera procesión en la que yo participé, y me acuerdo que me acordé de esa procesión a la hora de ver la portada del libro de Juan Rulfo. Y atrás venía su foto, una foto más o menos como esta. Y Juan Rulfo siempre tenía o les gustaba mucho tomarle fotos con esta cara adusta, así severa, como lo que viene así como medio con ganas de irse, ¿no? Como medio reticente, medio desconfiado del ojo de la cámara. Y el texto de la contraportada, entre otras cosas, decía esto que ya comentaba de la obra completa de Juan Rulfo hasta la fecha, ¿no? Entonces era así, bueno, ¿qué más va a pasar? ¿Qué más puede haber en esta obra? ¿Por qué es tan grande la expectación de que haya alguna otra cosa? En el momento para cumplir con la tarea, ya no me acuerdo qué hice, no recuerdo qué dije a la hora de entregar, digamos, mi reporte sobre el mensaje positivo de Pedro Páramo, pero no hice como muchos de mis compañeros que desecharon el libro, que lo devolvieron a quien lo hubieran tomado prestado, que jamás volvieron a pensar en el asunto. Yo me lo quedé, lo habíamos comprado en el supermercado. Juan Rulfo era un autor que se vendía en los supermercados. Me quedé con él, lo volví a leer varias veces, particularmente los cuentos de Llano en Llamas, porque yo soy cuentista sobre todo, y entonces no sabía que lo iba a hacer, pero ya tenía yo como esta inclinación o esta predilección por los textos breves. Y la parte más interesante, en cualquier caso, la parte que más resonaba con un lector como el que yo era entonces, era, creo yo, algo muy peculiar que uno se podía encontrar sin duda con muchas lecturas, con muchos autores y autoras diferentes, pero que yo me lo vine a encontrar con Rulfo, que era una serie de emociones muy viscerales, una serie de emociones muy sentidas que traen los textos. Sin duda más de uno de ustedes ya los conoce, ¿no? Ya se leyó también la obra completa de Rulfo. El rencor, la desolación, la frustración, el abandono, estas peleas entre generaciones, estas peleas de padres e hijos, estas figuras ausentes que de pronto provocan angustia, que de pronto hacen que la gente se pare y se vaya de donde está para emprender estos viajes absurdos como el que emprende Juan Preciado. Ustedes no están para saberlo,
Mi mamá y mi papá se separaron cuando yo era muy pequeño, cuando yo era un bebé. Entonces yo fui aprendiendo con el tiempo que las circunstancias que para mí eran normales, para otras personas no lo eran. Y un lugar donde estaba cifrada como esa noción de la peculiaridad de la situación en la que yo estaba viviendo, pues era justamente las primeras líneas de Pedro Páramo, ¿no? Como Juan Preciado y como muchas otras personas, uno tiene que aprender esa noción del abandono, ¿no? Para entender lo que otros ven en semejantes circunstancias, aunque uno mismo no lo entienda. Y ese, entre otros muchos, es un punto, una puerta de entrada a esa parte que es la más entrañable, que es la parte más dolorosa también de una obra como la de Juan Rulfo, que es muchas cosas para mucha gente, como decía Borges, pero que peculiarmente fue eso para mí en aquel momento. Y ya me callo. No, qué interesante. Es que a los libros siempre llegamos con un montón de información, un montón de experiencia previa. Nunca estamos leyendo ningún libro como si fuera por primera vez, ¿no? Llegamos, incluso si ese es el primer libro que leemos, ya llegamos con un cierto estado de ánimo, con necesidades, con deseos, y todas estas circunstancias pues van a tener mucho nuestra interpretación del libro como tal. Yo un poco como Alberto, yo tuve la fortuna de leer a Pedro Páramo mucho antes de convertirme en una lectora profesional o asidua. Es decir, lo leí antes de que me dijeran de qué se supone que se trataba Pedro Páramo o El Llano en Llamas, antes de enterarme de que hay maneras de introducirse al texto más comunes que otras. Llegué a ese texto también gracias a la educación pública de México, porque hubo una época en que la educación pública de México tenía un apoyo mucho más decisivo del Estado mexicano. Eso ha ido disminuyendo a lo largo de los años, pero fue también un profesor, una maestra de esos primeros años de educación quien me dejó leer como una obligación Pedro Páramo. Entonces ahora cada que me preguntan cómo es que llegué a la lectura de la obra de Juan Rulfo, un poco en broma pero también en serio, digo que se lo debo a las políticas de educación del Estado mexicano, porque así fuera una lectura obligatoria, una lectura que las personas que están a cargo de decidir cuáles son los libros definitivos, los libros requeridos para poder decir que tienes una buena educación, al menos esto pasaba en México, pues decidió que uno de esos libros era Pedro Páramo. Para mí, antes de llegar a Llano en Llamas, que es un libro de cuentos, llegué a Pedro Páramo. Y digo que fui afortunada de llegar a ese libro antes de saber la doxa, ¿no?, sobre Rulfo, antes de hacerme de estos lentes, digamos, que podían limitar mi experiencia, porque llegué como una lectora gustosa, aventurera, a ver de qué se trataba. Y lo que encontré ahí fue algo tan incomprensible de muchas maneras, tan hermoso también, tan inabarcable, que como muchos dejé la lectura. Pedro Páramo, ustedes lo han leído, me imagino, tienen algún contacto con el libro. No es una novela tradicional, no es una novela que nos plantee un conflicto al inicio, que el conflicto se desarrolla y después viene la resolución, con personajes totalmente bien definidos, etc. Se escapa mucho de esto que es el relato más bien aristotélico, pero por lo mismo a mí me llenó de intriga. No tenía tal vez eso, pero tenía muchas otras cosas, un lenguaje llamativo, austero, seco a veces, una serie de diálogos que no tenían mucho sentido para mí, pero que no dejaban de tener un cierto ritmo que se quedaba, ¿no?, en los oídos, que se quedaba en el cuerpo. Un acercamiento a ciertos paisajes. Yo de niña, yo no nací en el centro de México, en el centro del país, no soy de la ciudad, yo nací en el norte del país, en la frontera con Estados Unidos, en un pequeño lugar que se llama Matamoros, Tamaulipas. Del otro lado de la frontera está Brownsville, Texas. Y de niña yo viajé mucho con mis padres por toda esta región del norte.